Un grupo de militares junto a la oposición venezolana se tomaron las calles de Caracas en un intento por derrocar a Nicolás Maduro, quien permanece atrincherado en el Palacio de Gobierno. Un auto blindado arrolló a un grupo de manifestantes opositores al régimen de Maduro, mientras aumenta la cifra de heridos por la fuerte represión militar en Venezuela. Decenas de personas se concentran en las embajadas venezolanas de diferentes países en respaldo de la sublevación militar en contra de Maduro. Líderes mundiales respaldan y rechazan la medida. Empresarios rechazan el feriado decretado para el 1 de mayo. Por otro lado, el Parlamento Laboral junto a otras organizaciones se unirán a la marcha programada para este miércoles. Fuga de gas dejó 9 personas afectadas y una fallecida en el norte de Quito. En lo internacional, al menos 32 detenidos en Argentina durante las protestas contra el gobierno de Mauricio Macri. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Tenemos todas las noticias más importantes del día para llevarle hasta sus hogares. Vamos a empezar. Enfrentamiento armado en Venezuela entre militares tras la sublevación de un grupo de uniformados que decidieron respaldar a la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó. A las manifestaciones se sumaron civiles. La situación es tensa e incierta en el país petrolero. Las balas se cruzaban de un lado a otro. Los militares venezolanos se enfrentaban entre sí en las calles de Caracas, luego de que un grupo se sublevara contra el régimen de Nicolás Maduro y apoyara al presidente interino Juan Guaidó. El armamento bélico lo portaban los dos bandos de uniformados. Las municiones estaban a la luz del día, sobre el pecho de una mujer o en canastas desde donde se armaban trincheras para disparar y defenderse. A este enfrentamiento se sumaron ciudadanos. Las confrontaciones se endurecieron conforme avanzó el día. Las cámaras registraron los instantes en los que un tanque militar arrolló a decenas de personas que se encontraban en la protesta. Pisaron manifestantes, pisaron motos. Pisaron a la gente que no estaba lanzando piedra también. Están pisando a la gente, señores. Necesitamos apoyo, coño. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Más de 70 personas han resultado heridas y más de 20 detenidas durante la jornada, desde que Juan Guaidó declaró el inicio de la Operación Libertad. Hoy Maduro no cuenta con las Fuerzas Armadas, es evidente. Hay una ruptura total, lo vimos el 5 de enero, por cierto, en la cadena de mando. ¿Por qué? Porque no representa nada, porque no garantiza nada, porque no protege, porque no respeta los derechos de todos los venezolanos. Los militares brindaron su apoyo al presidente interino. Queremos paz, no queremos enfrentamiento. En este momento fuimos agredidos, intentaron despojarnos aquí violentamente con uso de arma de fuego. En el video que se difundió la madrugada del martes cerca de la base aérea La Carlota, Guaidó aparece con Leopoldo López, líder político de la oposición que fue liberado de su casa por un grupo armado tras recibir un indulto. Todos para que se sumen a este proceso, un proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. En medio de todo este conflicto, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a todos sus seguidores a respaldar la revolución en los exteriores del Palacio de Gobierno. Estemos alertas si ellos deciden en su locura venir para el Palacio. Yo estoy seguro que no son pendejos. Y van a saber que aquí van a encontrar un pueblo rodilla en tierra dispuesto a defender la patria. Maduro, a través de su cuenta de Twitter, también aseguró que la situación fue controlada. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Esto mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro estaba dispuesto a huir a Cuba.
El ministro de Defensa del gobierno, por su parte, dijo que cualquier amenaza será respondida. Y si hay que usar las armas para defender esos principios, las usaremos. Hasta el momento, 25 militares que se sublevaron han solicitado asilo en Brasil, mismo que fue concedido, mientras las confrontaciones persisten en Venezuela. Informó Valeria Navarro. Y mucha atención, pues se confirmó ya la primera muerte durante las protestas en contra de Maduro. Y lo ocurrido en Venezuela ha provocado reacciones de varios líderes mundiales, además de manifestaciones a favor y en contra de lo que ocurre en el país llanero. Ciudadanos venezolanos en el extranjero se congregaron en varios países para dar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó, quien anunció y llevó durante toda la jornada la Operación Libertad. En Miami, Estados Unidos, los venezolanos consideraron que lo ocurrido en su país representa una esperanza. 20 años que tiene este gobierno secuestrado a mi país, 20 años que yo no conozco la libertad, 20 años que yo no puedo ser libre en mi país. En los exteriores de la Embajada de Venezuela en Washington hubo opiniones encontradas. Quienes portaban la bandera tricolor daban gritos a favor de la oposición, mientras quienes cargaban carteles y resguardaban la sede diplomática daban su respaldo al régimen de Nicolás Maduro. El escenario se repitió en Argentina, donde dos bandos, cada uno apoyando a diferente posición política, se enfrentaban con consignas. Por otro lado, en Colombia, más de un centenar de exmilitares venezolanos festejaron la noticia de la sublevación de algunos uniformados al grito de libertad. Ante esta situación, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. En defensa de Guaidó se pronunció Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa. El consejero de Seguridad estadounidense negó que se haya ejecutado un golpe de Estado y aseguró que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros dos funcionarios del régimen venezolano, en conversaciones con la oposición, habrían hablado sobre la salida pacífica de Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump también amenazó a Cuba con aplicar más sanciones si este país no retira a sus militares de Venezuela. A favor de Guaidó también se pronunció Luis Almagro, secretario de la OEA, el jefe de Estado de Chile, Sebastián Piñera, entre otros. Y estoy convencido que esa dictadura, más temprano que tarde, debe terminar. El Grupo de Lima, tras una reunión emergente, dio su postura. Expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela, y rechazan que dicho proceso sea calificado como un golpe de Estado. Esto mientras la Comisión Especial de la Unión Europea dijo que la reunión para tratar la situación de Venezuela se mantiene para el 6 y 7 de mayo en Costa Rica. Por otro lado, Cuba, Bolivia, Rusia y Turquía han brindado su apoyo a Nicolás Maduro. Condenamos inicio, yo diría, golpe de Estado, rechazamos. Hago un llamado, una convocatoria a los países democráticos a defender la democracia. México, la Unión Europea y España han llamado a una solución pacífica. Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre. Informó Valeria Navarro. Y en Ecuador, cientos de venezolanos se apostaron en los exteriores de las sedes diplomáticas aplaudiendo la liberación del opositor Leopoldo López y pidiendo la libertad para el país. Ni bien se conoció la noticia en la capital de los ecuatorianos, decenas de venezolanos se concentraron en los bajos del edificio donde se encuentra la embajada de su país, en el norte de Quito. Aquí expresaron sus expectativas y fraternidad frente a los últimos acontecimientos registrados en Caracas y en otras ciudades venezolanas. Apoyando a nuestro presidente Juan Guaidó. Hoy nace una nueva Venezuela, hoy Venezuela se comienza a restituir la democracia y la libertad en nuestra nación. O se muere o se va, así de simple, ya no queremos más a Maduro. Ya Maduro está más que muerto, huele a formón, ya él tiene que irse de Venezuela. Oye, nosotros no nos podemos desprender de nuestras raíces, es demasiado hermoso pensar en Venezuela y en una Venezuela libre mucho más.
Con banderas, camisetas, tricolores, gorras y carteles, gritaron sus consignas y cantaban a favor de la salida de Nicolás Maduro del poder. De Maduro que, si lo puedo decir, no sirve para nada. O sea, la peor desgracia que le ha llegado a Venezuela después de Chávez. Hoy se está haciendo patria en Venezuela. A partir de hoy se declara la lucha sin retorno. Vamos hasta que se vaya Nicolás Maduro de este mal gobierno que verdaderamente ha empobrecido la calidad de vida de los venezolanos. Esta es la Venezuela que queremos, libre, sin dictador. Fueron frases que se escuchaban en la esquina de la avenida Amazonas y Eloy Alfaro, en el centro capitalino. Gracias a ese señor y el ánimo que él ha puesto a nuestro país Venezuela es que hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Aún no hemos obtenido la libertad tal como quisiéramos, pero no falta mucho. En tanto, en Guayaquil, los residentes venezolanos sacaron sus banderas y entonaron también el himno. Dicen apostarse desde los bajos del edificio donde funciona el consulado venezolano, como medida de apoyo a la liberación de Leopoldo López. Tanto sufrimiento, tanta agonía. Hasta un exmiembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quien abandonó su país y reside en Ecuador, estuvo en la protesta. Hago un llamado a todos los venezolanos militares que nos encontramos aquí en el pueblo de Ecuador a sumarnos a esta causa. Es ahora o nunca, tenemos que movilizarnos, apoyar la causa que hay en Venezuela, apoyar al presidente Guaidó para hacer un cambio en Venezuela. En su cuenta de Twitter, el canciller ecuatoriano José Valencia publicó: el gobierno de Ecuador renueva su firme respaldo al presidente Juan Guaidó en los momentos difíciles que vive Venezuela. Auguramos una salida de transición en paz y sin derramamiento de sangre. Apoyaremos todo esfuerzo internacional en ese sentido. Tanto en Quito como en Guayaquil, las sedes venezolanas estuvieron resguardadas por elementos de la Policía Nacional para evitar así desmanes, informó Carlos Julio Gurubendi. Y en la Asamblea Nacional se buscaba aprobar una resolución de apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, luego del levantamiento militar en Venezuela. El pedido no tuvo apoyo. El mundo amanecía con la noticia de que en Venezuela el presidente interino Juan Guaidó comandaba un grupo de militares que se habían puesto a sus órdenes y en ese momento la situación en Venezuela se complicaba. Y entrada la mañana desde Ecuador se buscaban enviar mensajes de apoyo al presidente encargado de Venezuela. Uno de ellos nacía en la Asamblea Nacional. El legislador Fernando Flores pedía un cambio en el orden del día para emitir una resolución de apoyo al pueblo venezolano. El pueblo de Venezuela está en las calles luchando por su libertad, por su democracia y por restituir el hilo constitucional en ese país. Y desde aquí, los demócratas del Ecuador y de Latinoamérica tenemos que mandar nuestro respaldo, nuestro mensaje de solidaridad. Que era necesario, decía el legislador, que en momentos tan cruciales para el hermano país, que las instituciones ecuatorianas emitan un pronunciamiento, tal y como lo había ya hecho el canciller ecuatoriano, que daba sus muestras de apoyo a Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela. Eso es lo que les pido, señores legisladores, que me permitan que den paso a este cambio del orden del día para poder mandar un mensaje contundente al pueblo de Venezuela de apoyo y un mensaje a Latinoamérica de que tiene que estar más unida que nunca. Pero llegó el momento de la votación y a pesar de que el gobierno se había pronunciado apoyando a Guaidó, los legisladores del oficialismo le daban la espalda. Desde la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, todos decidieron votar en abstención. Y nuevamente votaron junto a los correístas que también se opusieron a este pedido. Así, una resolución de apoyo a Venezuela y al presidente era bloqueada y no pudo ser analizada dentro de la Asamblea, informó Javier Gallo. La situación de los migrantes venezolanos en el Ecuador y los mecanismos de cooperación internacional para la atención de esta problemática fue analizada por el presidente Lenín Moreno en conjunto con el filántropo estadounidense William Rhodes y Cristina Valencia, experta en temas de migración. Aunque aún no se conoce cuál será el monto económico, hay un interés internacional de apoyo financiero para la atención de migrantes venezolanos que se encuentran en Ecuador por la crisis que atraviesa el vecino país. Se han hablado de los montos,
hay montos que han sido discutidos, pero que se permanecerán a nivel presidencial y con su gabinete. Por el lado técnico, hemos discutido con los ministros y con el presidente la idea o la estrategia de identificar las áreas de infraestructura, sea de salud, sea de educación, que sean necesitadas de este financiamiento. Este fue el resultado de un encuentro la mañana de este martes entre el presidente Lenín Moreno, William Rhodes, banquero y filántropo estadounidense, y Cristina Valencia, experta en temas de migración. Además, presentaron un plan con los mecanismos de cooperación de varios organismos multilaterales para atender la situación de los migrantes venezolanos. De tratar de ver cómo Ecuador puede aprovechar varios planes y fondos disponibles en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial y en otras organizaciones internacionales. El documento también fue conocido por varias autoridades de Estado. Berenice Cordero, titular del Ministerio de Inclusión, expresó que es necesario fortalecer las capacidades de respuesta ante el éxodo venezolano. Y ahora tenemos que trabajar de manera sistemática en aspectos relacionados con nuestras capacidades de asimilación de aquella población que eventualmente desea residir en el país. Según datos de Cancillería, el Ecuador en los últimos 4 años han ingresado 1.336.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 250.000 permanecen en territorio nacional, informó Priscila Cadena. De regreso al panorama nacional, les contamos que la Dirección de Control Técnico de Combustibles descarta un posible desabastecimiento de gas de uso doméstico en la ciudad de Quito. La entidad fortaleció operativos para evitar especulación. Personas cargando en hombros cilindros de gas de uso doméstico, en coches o de diferentes formas, en busca del producto. Son imágenes que se vuelven a repetir en algunos sectores de la ciudad de Quito. Sí, ha habido un poco de malestar que se viene a las 8 de la mañana, no hay gas, tengo que estar esperando un buen tiempo, sino venir al siguiente día para comprar el gas. Ha habido un poco de anormalidad en el gas. La Dirección de Control Técnico de Combustibles puso manos a la obra e inició operativos de control en las distribuidoras para evitar un posible desabastecimiento del gas. Efectivamente son permanentes. Ahora hemos acentuado un poquito más debido a los comentarios malsanos que hasta cierto punto han salido. De esta manera, pues nosotros, nuevamente repito, garantizamos el stock suficiente de GLP. No va a haber desabastecimiento alguno. También los distribuidores garantizan la normal comercialización sin que se haya incrementado el costo del cilindro. Precio $1.60. No ha habido inconvenientes por eso. Se mantiene ese precio y gas todo el día. Otro de los inconvenientes que se estaría registrando es el cambio del cilindro de gas. El gas que consumimos, no importa el color del cilindro. El color simplemente lo que hace es identificar una comercializadora, pero el producto es el mismo. Puede usted hacer un intercambio de cilindros sin costo alguno. Está bien lo que están haciendo en intercambiar los colores, porque en sí lo que necesitamos es gas, no necesitamos ver el color del tanque de gas. Si usted se siente afectado, puede hacer la respectiva denuncia al 1-800 Lo Justo, informó Héctor Romero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social declaró desierto el concurso para elegir al defensor público. Con esto finaliza la designación de autoridades y el Pleno se prepara para la transición con el Consejo Definitivo. Pese a que días atrás se manifestó que la renuncia de la Comisión Técnica no perjudicaría la designación del defensor público, este martes el Pleno del Consejo Transitorio declaró este concurso desierto. El tiempo no nos ha permitido y quisiéramos terminar este proceso, pero si lo hiciéramos en los pocos días que nos quedan, más aún con los días de vacación que se acaban de declarar, simplemente no podríamos hacerlo en los términos de transparencia absoluta con la cual el Consejo ha promovido. Con esto, la primera autoridad de la Defensoría Pública quedaría como tarea pendiente para el Consejo Definitivo, que está a días de tomar posesión. El próximo 14 de mayo finaliza el periodo de gestión del Consejo Transitorio, durante el cual cumplió con el mandato dado por el pueblo ecuatoriano tras la consulta popular. Se evaluó a 10 organismos, 30 autoridades públicas. Se cesó en funciones a 29 autoridades. Luego se organizaron los concursos pertinentes. Fueron designadas 55 personas entre titulares y suplentes. En las próximas semanas presentaremos a las autoridades todo el paquete de reformas y sugerencias en materia de política pública. El próximo 13 de mayo, el Pleno realizará una última sesión en donde se plantea entregar un informe de la gestión de este organismo.
menos de nuestra parte, creo que hemos tratado de hacer lo más apegado no solamente a la ley, sino a la ética, a los principios éticos. El momento en que nosotros evaluamos, el momento que nosotros cesamos, lo hicimos siempre pensando en crear mejores momentos para tener luego mejores autoridades. Informó Carolina Basante. Es momento de irnos a una primera pausa comercial, pero ya tengamos con mucha más información. Les contamos que los consejeros del CNE rinden versión libre y voluntaria por una denuncia de fraude electoral. Ya regresamos. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. La Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados da un ultimátum al Gobierno Nacional para que se ponga al día con los pagos que tiene pendiente respecto al incentivo jubilar. Caso contrario, anuncia una huelga de hambre. ¡El voto es un asalto a todos los jubilados! Reunidos en asamblea, todos los representantes provinciales de los maestros jubilados decidieron que no va más los diálogos con el gobierno respecto a los pagos que tienen pendientes con ellos. Hemos realizado 180 diálogos con el diálogo de ayer. Ya estamos hartos, cansados. El plazo está fijado para el 15 de mayo. Hasta esa fecha tiene el gobierno para entregar el cronograma de los pagos en efectivo y la reforma del acuerdo 185. Caso contrario, estas serán las medidas que tomarán. Con una marcha nacional para dejar instalada la huelga de hambre de nuestros compañeros jubilados. Ellos arremeten contra el ministro de Economía Richard Martínez, por lo cual piden a la Asamblea Nacional que lo lleve a juicio político. Que sea destituido y sancionado por su indolencia y por su engaño y por no haber pagado a tiempo a todos mis compañeros maestros jubilados. Desde el 21 de noviembre hasta hoy, 30 de abril, no ha pagado a un solo maestro jubilado. Según estimó la legislatura en enero de este año, el país mantiene una deuda con los maestros jubilados que asciende a $177 millones, informó Carolina Basante. Y como maliciosa y temeraria fue calificada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Diana Tamaín, la denuncia por supuesto fraude electoral y delincuencia organizada que se habría dado en las votaciones pasadas. Tamaín no descarta iniciar acciones legales contra los denunciantes. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue directa en responder a la denuncia por fraude electoral y delincuencia organizada que se habría dado en los comicios del pasado 24 de marzo. Rechazo toda acusación infundada, temeraria y maliciosa que se ha hecho con el único ánimo de empañar un proceso electoral transparente y han puesto en riesgo la estabilidad democrática de nuestro país. Tamaín reconoció que existieron problemas en la difusión de resultados, pero en la página web, a cargo de CNT, lo que se está investigando, más no en la transmisión de información que llegaba desde las diferentes delegaciones provinciales electorales. Eso de ninguna manera significa que se pudo torcer la voluntad popular referente a la transmisión de resultados en el cual los medios de comunicación, los candidatos y las organizaciones políticas tuvieron el acceso minuto a minuto hasta concluir la jornada electoral. El consejero José Cabrera ratificó lo dicho por Tamaín, argumentando que fueron sacadas de contexto sus declaraciones, efectuadas días después de las votaciones. Por esa razón he entregado la grabación completa para que la señora fiscal haga el análisis, porque en base a esa declaración tengo entendido que se hizo esta demanda. Los denunciantes de fraude electoral y delincuencia organizada son excandidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa y Fausto Lupera. Existen a nivel nacional muchos sujetos políticos que están totalmente insatisfechos con la serie de irregularidades encontradas en el proceso electoral, falta de consistencia en el conteo de votos y por ende una afectación en el resultado final. Quien no se hizo presente a rendir su versión libre y voluntaria como parte de la investigación previa fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita. Solicitó se le fije nuevo día y hora. Presidente, usted dice denuncia maliciosa y temeraria. ¿Eso podría generar en que ustedes tomen acciones legales a futuro? Definitivamente tomaré las medidas legales que sean necesarias en virtud
de limpiar el nombre, el honor de la institución, puesto de que estas denuncias son infundadas y maliciosas. Nosotros vamos a analizar si tomamos otro tipo de acciones por este tipo de amenazas que se hace a ciudadanos comunes que queremos transparencia en las actitudes o las actividades de la autoridad pública. Informó Héctor Romero. Y a puertas de la renovación de autoridades al interior de la Asamblea, aparece formalmente un nuevo bloque legislativo que, aunque no podrá ser inscrito como tal, buscarán ser parte de la renovación de autoridades el próximo 14 de mayo. Se autodenominan BADI, Bloque de Acción Democrática Independiente. Ellos se presentan como una tercera vía en el legislativo a puertas de las elecciones internas en la Asamblea. Nuestro afán es el de construir la recuperación de la imagen de la Asamblea y reconstruir la institucionalidad de la misma como la primera función del Estado. La integran por el momento 8 legisladores que se habían catalogado de independientes hace varios meses. Algunos abandonaron las filas de Creo, otros abandonaron la bancada de Integración Nacional BIN. Van por un nuevo intento de consolidar un bloque que logre unificarlos. Estamos tratando de agruparnos. Hoy el BADI es la demostración de que aquellos legisladores que antes éramos unos o dos, somos 8 y podemos crecer. Pero si no pudiéramos crecer a más, lo ideal es que armemos una coalición legislativa. Lejos de dividirnos, lo que estamos es agrupándonos quienes de alguna manera veníamos actuando de manera solitaria. Aseguran que están dispuestos a dialogar con las diferentes bancadas dentro de la Asamblea para buscar el nombre del legislador que pueda ser electo como presidente, pero dejan en claro que ellos también pueden ser una opción válida. Nosotros creemos que es hora de impedir que correístas y morenistas vuelvan a asumir a la Asamblea en lo que hoy tenemos. Lamentablemente, la Asamblea durante estos 2 años estuvo secuestrado por una agenda de peleas, de luchas internas, de vendetas, de ajuste de cuentas entre legisladores que son de un mismo partido político, Alianza País, en sus diferentes versiones. Esperan también poder participar en las comisiones legislativas de manera activa. No rehuyen a llegar a un acuerdo, pero dicen que este debe ser en torno a una agenda legislativa que dé gobernabilidad a la Asamblea. Nuestro interés es que exista gobernabilidad en la Asamblea. Por eso es que el primer llamado que hemos hecho hoy día es a integrar una coalición mucho más amplia. Nosotros tenemos la misma legitimidad que tienen todos los asambleístas porque venimos convalidados por el ejercicio democrático, por el voto popular. Con la conformación del BADI nace una nueva agrupación de legisladores que buscará terciar en las elecciones del próximo mayo, a la espera de consolidar un acuerdo para lograr una mayoría sólida dentro de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Y Ruth Arregui fue posesionado oficialmente por la Asamblea Nacional en la sesión de este martes en Quito. Arregui asume la superintendencia de bancos luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la designara como tal después del concurso de selección que se llevó a cabo. Así, Arregui asume oficialmente la conducción de la superintendencia de bancos en el país. Y desde este martes empezó a circular el billete de $2 en Quito. La primera importación fue de 160.000 billetes. En los próximos días, Guayaquil y Cuenca también podrán acceder a esta nueva denominación. Desde que Ecuador adoptó la dolarización en el año 2000, es la primera vez que un billete de $2 circula en el país. Según estadísticas del Banco Central, la población tiene más acogida de billetes de baja denominación. Todo esto es con el propósito de evitar el redondeo y facilitar las transacciones económicas de la ciudadanía. Según John Arroyo, subgerente de servicios del Banco Central del Ecuador, en esta semana circulará la primera remesa que equivale a 160.000 billetes de esta denominación y en los próximos días 500.000. El monto es de $320.000 que representa 160.000 billetes en esta primera importación. Es una cantidad pequeña, como les digo, para probar la aceptación que tiene la ciudadanía. El billete de $2 se distribuirá exclusivamente en las ventanillas del Banco Central ubicadas en la plataforma gubernamental. Este servicio también se ampliará en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para reconocer la autenticidad de un billete de $2. El relieve en la parte frontal del billete en la figura del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson.
Tome en cuenta la consistencia del papel del billete en su textura al momento de manipularlo. En el anverso y reverso de la denominación del billete hay fibrillas de color azul y rojo. Desde este martes, varios ciudadanos utilizaron el servicio de canje de monedas y billetes. Y estamos haciendo fila para ver si obtenemos el billete nuevo de $2, que es una novedad por el momento, ¿no? Sí, porque las monedas pesan mucho, es más por comodidad también. En un futuro, si la demanda del billete crece, el Banco Central considerará nuevas importaciones, informó Priscila Cadena. La Municipalidad de Quito anunció que por solicitud de la empresa arrendataria Ganadería Triana Compañía Limitada no se renovará el contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros Belmonte, por lo que se procederá a dar por terminado dicho acuerdo. La empresa arrendataria informó que entregará el inmueble el próximo 5 de agosto, fecha que vence el contrato. Hace 2 semanas, el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, envió una carta al actual burgomaestre Mauricio Rodas para solicitarle que termine el contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros Belmonte, misma que será utilizada para eventos de carácter familiar y también cultural. Es momento de irnos a una nueva pausa comercial, amigos televidentes, pero ya terminamos con mucha más información aquí en El Comercio TV y les contamos que una fuga de gas acabó con la vida de una mujer y dejó 9 afectados. Además, un video aficionado revela la forma en que 2 niños roban a los pasajeros de un taxi en el norte de Guayaquil. Ya regresamos con más. Gracias por acompañarnos. En el norte de Quito, fuga de gas dejó 9 personas afectadas y una fallecida. Elementos del cuerpo de bomberos que acudieron a la emergencia encontraron en el ambiente niveles altos de monóxido de carbono. Lamentable. La mañana comenzaba y un aire extraño invadió parte de un edificio ubicado entre las avenidas 6 de diciembre y Portete en el sector del Batán Bajo. Varios equipos bomberiles fueron despachados a la zona. En el sitio se toparon con una atmósfera contaminada que ponía en riesgo a los residentes del complejo habitacional. Escuché que decían que ambulancias, que estaban echando espuma por la boca y llegaron y decían que era fuga de gas. Los socorristas tuvieron que actuar contra reloj. Habían 9 personas que estaban en riesgo, inhalaron monóxido de carbono y requerían atención urgente. Todo habría empezado en uno de los departamentos del primer piso. Esta presencia del monóxido de carbono se da por una combustión incompleta. Si tenemos calefón dentro de los departamentos, tenemos secadoras. Entre los afectados por la contaminación atmosférica, una señora de 53 años de edad. Su cuadro se complicó, no pudo evacuar el departamento. Los rescatistas la encontraron sin signos vitales. La gente, todo el mundo estaba asustada porque ya percibían el olor a gas. La unidad de materiales peligrosos realizó una evaluación de la atmósfera para confirmar el tipo de gas en el lugar. La emergencia obligó a evacuar a más de 30 personas de la torre B del edificio. Localizando lo que es presencia de monóxido de carbono y ácido sulfídrico. Sí, la presencia de monóxido de carbono está elevada, fuera de los valores normales. Las tareas para identificar la fuente del daño de la tubería por donde el gas escapaba tomó su tiempo. Las personas solo volvieron a sus habitaciones luego que los bomberos indicaron que era seguro y la fuga fue controlada. El estado de los pacientes al momento ya están estables. Tenían cefalea, náuseas. Una fuga mañanera que abrazó a una señora en el descanso de la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Y un video aficionado revela la forma en que 2 niños roban a los pasajeros de un taxi en el norte de Guayaquil. La policía está tras la pista de los menores que aparentan ser vendedores de caramelos e indigentes. Ocurrió la semana anterior aproximadamente a las 16 horas, cuando se aprovecharon del congestionamiento vehicular y abrieron las puertas posteriores de un taxi. Y procedieron a llevarse unas pertenencias de los pasajeros de la unidad de transporte. De esa manera huyen del lugar. Es una modalidad que cada vez toma más fuerza en las principales vías y calles del norte de Guayaquil. Es la 8ª etapa de la Ciudadela La Alborada. En el sector de la avenida Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, donde se presentó este hecho delictivo, captado por otro conductor, en el que los sospechosos son menores de edad. Por la culpa de otros, ¿sí me entienden? A uno a veces no lo dejan subir en los carros, lo cierran la puerta. Nos miran mal, pero hasta los policías nos cogen a uno. Son niños, claro, son niños todavía. Yo estaba viendo, yo también ese video, ayer vi ese video y justamente por el trabajo me di cuenta. Pero igual
le sorprende que niños anden por aquí aprovechando el COVID? Claro que sí. Yo me quedé sorprendido, sí me quedé sorprendido por eso. Lo primero que coja el teléfono, lo que esté a la mano de ellos. Mientras que los choferes están alerta ante la presencia de presuntos vendedores de caramelos, también de limpiaparabrisas. Ahora ellos optan por cerrar las puertas, subir vidrios y colocar el respectivo seguro. Al pasajero, ¿verdad? Le quiten el celular, le quiten la mercadería. Es un problema para nosotros. Va a decir, no señor, usted está confabulado con esos muchachos. Nos confiamos de los niños, ¿no? Pero ahora ni eso siquiera. Tenemos que tener mucho cuidado. Este caso la policía lo investiga, aunque asegura que poco se puede hacer con estos infantes, que en ocasiones son utilizados por sus padres para llevarse desde dinero y hasta teléfonos celulares de los ocupantes de los taxis y vehículos particulares. Y como ellos saben que son inimputables, envían sus padres irresponsablemente a los niños para que cometan este tipo de delitos que perjudica a la comunidad. Por eso recomendamos siempre que no caigamos en el exceso de confianza. Mientras que en la Alborada esperan verlos en acción para retenerlos y presentarlos ante la DINAPEN para que socialicen con sus padres y no vuelvan a repetirse estas historias con niños que a esa hora deberían estar haciendo sus tareas de la escuela. Informó Charlie Pisa. Y como el monstruo del secuestro de Nariño, conocían a alias Guarín, quien fue capturado por la policía colombiana en un operativo planificado. Este delincuente está acusado de al menos 7 secuestros en territorio ecuatoriano. Por su peligrosidad fue trasladado a un centro carcelario de alta seguridad. Este individuo de nacionalidad colombiana era considerado uno de los más buscados en Colombia. Alias Guarín, el monstruo del secuestro en Nariño, fue capturado por la policía tras un seguimiento efectivo por parte del Gaula. Esta persona presuntamente era quien lideraba los secuestros perpetrados entre la frontera con Ecuador y el corregimiento de La Victoria en Nariño. Afortunadamente la Policía Nacional logra la captura de este individuo, el cual es responsable de una gran cantidad de secuestros tanto en Colombia como en Ecuador. Se encargaban de secuestrar a las víctimas. Guarín era el líder de una organizada banda delincuencial quienes habrían participado al menos en 7 secuestros a comerciantes y ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Muchas de las víctimas al parecer eran vendidas a grupos ilegales como disidencias de las FARC y el ELN. Pertenecía a una organización donde ya se han capturado algunas personas también que pertenecían a esta misma, y con eso logramos desvertebrar esta organización que se dedicaba específicamente en el sur de Nariño a realizar estos secuestros. Las exigencias a sus víctimas a cambio de la libertad y no atentar contra su vida y la de sus familias era entre 1.000 y 2.000 millones de pesos. Guarín fue trasladado vía aérea fuertemente resguardado hasta la cárcel en Pasto, ya que se conocía de un supuesto rescate por parte de grupos ilegales. Se dedican precisamente a obtener dinero para seguir financiando sus actividades criminales. Con esto se lucran, con esto consiguen más armas, con esto compran vehículos, con esto compran propiedades inclusive también, que esto es un trabajo que se viene realizando para poder hacer la extinción de dominio posteriormente de estos bienes que poseían a través del tema del secuestro. Con imágenes de José Cedeño, desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Es momento de una nueva pausa comercial, amigos televidentes. La fiesta del Pachamama Raimi se vive con algarabía y diversidad gastronómica. La celebración inicia con una limpia en la cascada La Poderosa en Zamora Chinchipe. En medio de expresiones artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas se cumplió el Pachamama Raimi en homenaje a la Madre Tierra en Zamora. Esto se inició con un ritual desde tempranas horas de la mañana en la cascada La Poderosa, en presencia de los pueblos y nacionalidades de la provincia. Para mí, primera vez que hago este ritual, una experiencia muy bonita. Mientras se estaba realizando el ritual, uno se sentía en contacto con la naturaleza. Destacando la producción y gastronomía de cada sector, la nacionalidad shuar presentó la tradicional chonta, un producto consumido principalmente por esta cultura milenaria. El masharo no es simplemente una representación, sino tiene un significado que trabaja por la unidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades que convivimos aquí en nuestra provincia. La gastronomía típica de la provincia, como las ancas de rana, miel con quesillo, chontas, ayampacos, tilapia, chicha de chonta, entre otros platos de esta hermosa tierra que es la Amazonía. Este festival es una especie de imán que nos ayuda a reencontrarnos. Tiene varios propósitos. Uno de ellos, generar cordialidad.
Los jóvenes también resaltaron por su talento en la danza. Con una presentación dinámica supieron representar las danzas típicas de la nacionalidad shuar, de los pueblos Purúa, mestizo, saraguro y afroecuatoriano. Para unificar a los pueblos y nacionalidades y generar un espacio de armonía y amistad en la provincia. Es así como Zamora Chinchipe vivió el festival intercultural más grande del sur del país, denominado Pachamama Raimi, un encuentro único para los zamoranos chinchipenses, porque se convierte en una vitrina propicia para posicionar a esta jurisdicción como una provincia verde, intercultural y naturalmente turística. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito. Y bueno, hemos llegado a la emisión ya, a la culminación en el Comercio TV, pero nosotros vamos a estar atentos a todo lo que ocurre allá en Venezuela. Tendremos todos los detalles de cómo está afrontando esta situación difícil el país. Así que tendremos los detalles en todas nuestras emisiones el día de mañana a las 6 en TVC a primera hora. Así que los esperamos. Mientras tanto, que usted tenga una muy buena noche.